hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, un extraordinario artículo en la revista Nickelodeon que se llamaba El melodrama refugio de románticos. ¿Incluirías a Cromwell en ese refugio? Bueno, hizo muchos melodramas, pero yo creo que él era muy poco romántico. Por eso yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho hace un momento Juan Miguel, en que Cromwell era un gran artesano. Siempre ha habido artesanos buenos y malos, y este era de una eficiencia absoluta, que además logró hacer bien las películas de los géneros más variados, aunque pareció especializarse por su reputación de hombre culto en las adaptaciones literarias, que se llevaban mucho en la época, pero que este fue perseguido durante toda su vida, y hay poca gente a los que no tuvo que adaptar. Desgraciadamente no las adaptaba él, sino guionistas y adaptadores previos, que muchas veces chocaban brutalmente con los criterios de Cromwell. De Cromwell he leído 2 o 3 entrevistas en las que me ha llamado la atención que era un tipo singularmente inteligente y singularmente crítico. Hay que tener en cuenta que es uno de estos directores de teatro, ya famoso y con una cierta reputación, a los que Hollywood recurrió con la llegada del sonoro, precisamente porque presumían, muchas veces se ha visto que erróneamente, que los directores veteranos del cine mudo no iban a saber dirigir diálogos. Y empezó, de hecho, como director prácticamente de diálogos en sus primeras películas, que estaban codirigidas por Sutherland, y que parece que él dirigía a los actores y Sutherland se ocupaba de la técnica. Y casi siempre hay que tener en cuenta que empezó muy tardíamente. Es un hombre que había nacido el 23 de diciembre del año 87, su primera película es del año 29, es decir, que era ya un tipo maduro y con experiencia cuando empezó a dirigir películas. Y tardó cierto tiempo en interesarse por la técnica cinematográfica, y decía que era completamente ajena. Aquí ya se nota que se ha interesado mucho por ella, por cómo mueve la cámara, que es muy interesante todo el tratamiento que hay de los movimientos de cámara en la película. Pero volviendo a eso, creo que es un hombre de estos que no tiene un estilo definido y que se puede reconocer en todas sus películas, sino que era de estos que en cada caso era un problema y que aplicaba el estilo que encontraba más adecuado. Singularmente acertado casi siempre. Yo creo que dentro de que todos tenemos un conocimiento muy parcial de su filmografía, que es bastante larga porque hizo 46 películas, yo solo he visto 23, o sea que me quedo en la mitad, y me faltan algunas de las que él prefiere, y entre ellas todas las que hizo con Anne Harding. Hizo una serie de melodramas con Anne Harding que parecen muy prometedores, pues mis favoritas, por ejemplo, no coinciden nada con las tuyas, lo cual prueba que debió hacer más buenas de las que todos pensamos, porque a mí las que más me gustan son de Enchanted Cottage, que aquí se llama algo así como Su milagro de amor, una película del año 45, y una película con Humphrey Bogart, un film negro con poca reputación, que es Callejón sin salida, que a mí me parece uno de los films negros mejores de todos. No sé por qué tiene como muy mala fama, a mí me encanta. Pero evidentemente hay estas que has citado tú y otras cuantas más, porque la verdad es que a lo largo de toda su carrera, incluso una de sus últimas películas, después de una pausa que le fue impuesta por las listas negras de McCarthy, del año 51 al año 57, hace lo que se llamó en televisión, traduciendo literalmente, La diosa, que era una película sobre Hollywood muy interesante, y tiene una carrera muy interesante y muy representativa de eso que realmente es lo que explica que el cine americano en su gran época fuera el mejor cine del mundo, porque los grandes genios, que casi siempre los ha habido, han sido siempre la excepción. No era el cine americano John Ford, Hawks y Hitchcock, no, la mayoría eran pues los Melvin Leroy, los Anatole Litvak, los Louis Milestone, y los 100.000, que lo bueno fue la época en que había muchos, mientras que ahora la gente a los que confían las productoras los proyectos interesantes, la mayoría me parecen unos ineptos. Entonces yo creo que esa es la explicación de que el cine americano fuera muy bueno. La ha dado hace un momento Juan Miguel, y creo que es importante ver y analizar estas películas, porque yo me temo que una cosa que no se enseña ahora en las escuelas de cine es a ser artesanos. Todo el mundo quiere ser autor, y eso que cada vez son más frecuentes que las películas sean de encargo. Entonces creo que puede ser muy útil revisar una película como esta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos claro que es verdad que era el mejor cine del mundo, sobre todo en los 30, 40 y 50, el cine americano. Y las mujeres, como decía Juan Miguel, ¿son ahora mejores o peores? ¿Son más malas? ¿Eran más malas entonces que ahora?
Hombre, esto de que me deje de postre para que hable de las mujeres malas al final... No, hombre, porque estamos hablando, en esta película tenemos una mujer, sí, o digamos tenemos una novela y una película donde el amor Fu también está muy presente, hay un amor de delirio por parte de él, ¿no? Un amor maldito. Los clubes feministas, si digo algo, se me van a echar encima seguramente, ¿no? Pero tienes razón, es que además probablemente ninguna actriz en la historia del cine, salvo Bette Davis, que luchó, como ha dicho Juan Miguel, por conseguir este papel que habían rechazado, si no recuerdo mal, Katherine Hepburn, Anne Harding, que había trabajado, como ha dicho Miguel, con Cromwell, y Irene Dunne, tres actrices muy diferentes, dicho sea de paso, incluida Bette Davis, que es la cuarta actriz que al final se lo quedó, y que hizo un trabajo importante trabajando el acento Cockney, porque tanto Leslie Howard como el resto del equipo pues lo miraba con bastante malos ojos, pensando que una americana no iba a ser capaz de dar lo que da muy bien el personaje de Leslie Howard, que creo que es el entronque con una película que yo encuentro, probablemente a lo mejor me quedo solo, bastante hitchcockiana en muchos aspectos, y es el aspecto de interpretación de understatement, es decir, de una cierta frialdad para encubrir los sentimientos, que es uno de los tonos de la película, porque como ha dicho Miguel, este es un melodrama de alguien que no es romántico, hay bastante un cine de la crueldad. Creo que es una película, pese al código Hays, brutalmente sincera, lo ha apuntado también Juan Miguel. Es decir, vemos que el personaje de Bette Davis coquetea con cualquiera de los que se acercan por el café, que es capaz de mostrarse grosera e insultante con los clientes. Por cierto, que tiene un intercambio muy hoxiano en las primeras líneas de diálogo con el personaje de Leslie Howard, pero que incluso se burla de la cojera del personaje de Leslie Howard, es decir, no reúne ninguna de las características capaces de hacer feliz a un hombre, y lo cierto es que hace infeliz al personaje de Leslie Howard, como veremos a lo largo de toda la película, ¿no? Pero esa obsesión por una figura femenina, que es la base de buena parte de la filmografía de Hitchcock, y particularmente Vértigo, de alguna forma esta sería el otro lado del espejo de lo que supone la trama de Hitchcock. Está incluso Hitchcock, desde mi punto de vista, en todo ese ambiente un poco brumoso del Londres cosmopolita, de bares, de restaurantes, de chicas que trabajan, de todas sus películas de los años 30, pues todo eso creo que lo refleja muy bien Cromwell, con un estilo muy ágil, sorprendentemente ágil para el comienzo de los años 30, del comienzo del sonoro, e incluso de alguien, como ha dicho Miguel, pues viene del teatro, y lógicamente se había de preocuparse más con respecto a los actores. Y yo diría que incluso la galería de personajes es muy interesante, pese a que estén solo esbozados los otros dos personajes que aparecen, el de Nora y Sally, de Kate Johnson y de Frances Dee, que revela que quizás, como decía Andrew Sarris en el cine norteamericano, en Cromwell se osea la femme, y es cierto, porque ciertamente los personajes femeninos dominan prácticamente casi todas sus películas. No olvidemos que el melodrama, desde mi punto de vista, debe conjugarse en femenino antes que en masculino, ¿no? Aunque pivota generalmente sobre los hombres, los que definen la calidad del melodrama, la intensidad del melodrama, son casi siempre las mujeres. Una película, como tú dices, basada en una novela de Morgan, que para mí creo que forma una columna vertebral de lo que es el cosmopolitismo británico, entendido como la forma de vivir la vida del viejo imperio, en el que estarían Noel Coward, Evelyn Waugh, y más en Norteamérica Cole Porter. Es la edad de los años 20, de los años 30, en la que todo el mundo era rico, todo el mundo bebía champán, todo el mundo lo pasaba bien, y todo el mundo podía ir a París, como empieza esta película, para intentar una vida artística. Pero, como dice en un momento el personaje de Leslie Howard, siempre hay alguien que ama, y siempre hay alguien que es amado, que yo creo que es la forma de definir esta película. Como unas líneas más allá de diálogo dice que siempre somos esclavos de algo o alguien. Dos definiciones como para definir un melodrama y para definir la vida, porque yo creo que la vida en el fondo no deja de ser sino un melodrama, en este caso pasado a 24 imágenes por minuto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a ver Cautivos del Deseo. Es una película muy seca y muy dura, y muy para la época, incluso con ciertos toques de crueldad. Hay una secuencia con la que empieza la película, en París, en una especie de mini prólogo, que realmente es de una dureza como pocas veces se ve. Hay una gran mayoría de personajes que siempre dicen la verdad, y el decir la verdad, y de esa manera, lleva a una sensación extraña. Es una película de cafés también, decía Eduardo Bares, es una película que se asocia a cafés y a ese mundo también de Alarma en el Expreso, de que de alguna manera tiene una fotografía similar. En cualquier caso, vamos a ver una película especial de una época todavía mucho más especial, como fueron los años 30. Cautivos del Deseo, de John Cromwell.